Entonces, en este instante, esperamos no estar haciendo el loco y estar saliendo en vivo y en directo a través de YouTube Live. Nos encanta, es adrenalínico, nos pone ansiosos, nos pone condorientos, pone todo lo que hace la Cosa Nostra. Estamos terminando el seminario de la Cosa Nostra y yo me voy a permitir esto que es una maravilla, que es mostrarlo a todas y a todas en versión galería para que se vean y para que los vean. Y voy a hacer una cosa. La primera y última cosa democrática y participativa que verán en esta parte final del seminario es que los voy a desmutear para que saludemos a todos los que están viendo en YouTube Live. Así que tienen en este minuto la posibilidad de desmutearse, de saludar. Hola. Hola, el seminario, ¿cómo está el seminario? Saludos a todos. Hola, bueno el seminario. Bienvenidos dentro a partir del año. Excelente. Caos, hemos puesto nuevamente ese silencio que nos permite hacer una transmisión como corresponde. De verdad, agradecerles a todos y a todas este momento, pero les voy a contar que lo que viene ahora son los Padrino Awards, están detrás mío, que van a tener una variante un poquito distinta. ¿Ah? Son 4 categorías un pelín distintas y después terminamos con el gran Vito Corleone de Oro, el premio de los premios, que estamos ya terminamos ya el 2020, así que vamos a hacer de alguna manera la mirada retrospectiva de lo que ha sido este 2020 para hacer este premio final. Es la parte final de 4 días de seminario intenso que hemos tenido con don Alberto Mayor. ¿Cómo está, Alberto? Muy bien, don Darío Quiroga, ¿qué tal? Bien, pues contento. Terminaste recién de hacer las leyes. Así es. Y desde Buenísimo. este instante, los medios de comunicación nacional se conectan en cadena a la transmisión de la Cosa Nostra. Falta poco. Falta poco. No lo descartaría. Don Mirko Macari, ¿cómo está usted? ¿Sigue a contraluz o no? Por supuesto, don Darío. Siempre el contraste entre el bien y el mal. ¿No? Entre el imperio y la rebelión. Sí, un rebelde. ¿No? Entre el blanco y el negro. Entre el blanco y el negro. Y el invitado especial que tenemos en esta jornada, que nos acompañó al inicio y que ahora va a oficiar literalmente, así sin matices, sin eufemismo, de Vito Corleone, el señor El Don, Fernando Paulsen. ¿Cómo estáis, Fernando? Bien, muy bien. Y nada me gusta más que poder decidir lo que se me pare la raja. Lo encuentro fantástico. Excelente. Bueno, porque además se acabó la democracia, ya no vamos a hacer ni competencia en Twitter. Nada, cero. Paulsen. Listo. ¿Ah? Y aquí nadie te dice, aquí no como en tu programa que te ponen el de los domingos, que ponen ese reloj de mierda para que hables corto. Nada de reloj. Nada. Oye, no hay paridad tampoco en el panel, ni una cuestión. ¿Para qué lo dijiste? Puta la weá. Pídenos que matemos ese reloj y lo haremos. Una cabeza de caballo para el reloj de tolerancia cero. Oye, gracias Fernando por estar acá. Pero vamos a partir así, pero increíble, porque yo creo que de verdad todos quienes están en este seminario, las casi 400 personas presentes en este rato en el Zoom, más todos los que lo están viendo en YouTube Live y los que lo van a ver después, evidentemente, una sorpresa que surgió en el camino, que era como media obvio, natural y que le pone en el fondo el broche de oro a lo que ha sido también este año, y es que, como ya casi todos y todas saben, el gran músico nacional, pianista, eximio y parte de la comunidad de la Cosa Nostra, Camilo Salinas, que creó en estos últimos meses una pieza bella que nos encanta, que se llama El Vals de la Cosa Nostra, parece que quedó con ese nombre, y Camilo se la ha jugado y la va a interpretar aquí en vivo. ¿Cómo está ahí, Camilo? ¿Está ahí por ahí o no? Hola, ¿qué tal? Bien. Oye, felicitaciones. Hoy día pude seguirlo ya plenamente el seminario. Muy bien, felicitaciones a Alberto, Darío también. Felicitaciones a la Cosa Nostra, que la sigo y que me cambió un poco lo que te contaba cuando me contacté contigo. Me hizo la pandemia prácticamente, y si tenía la cabeza sacada del lugar, me la pude volver a poner. Y yo creo que se me ocurrió hacerle este vals, el vals de la Cosa Nostra, que, o sea, tú le pusiste, Alberto le puso ese título, y en fin, yo creo que refleja y tiene mucho que ver con el poder, cómo el poder se pueden hacer desde un caos inmenso. Uno siempre surge y puede volver a renacer.
Así que le voy a interpretar ahora. Bacán, maravilloso. Para que cuando digo el caos inmenso, digo esto. Oh, qué maravilla, qué maravilla. Momento. Se puede Déjame creer. desmutearlos a todos, por favor. Desmuteados ahora para que se escuche el ¡Bravo! aplauso. ¡Bravo, Camilo! Bravo. Fantástico. Oye, Muy qué bien. maravilla. Se pasó. Notable. Excelente. Qué grande, Camilo. Qué grande, Camilo. Gracias Oye. a ustedes, gracias a ustedes. No, pero Camilo, te pasaste, te pasaste. No se puede vivir con eso, se puede morir con eso, pero no se puede vivir con eso. Sí. Tremendo. Un saludo aquí. Tenemos, de hecho, tú también estás ahí con vino La Cosa Nostra, ¿no? Yo estoy comiendo una cosa nuestra, ¿sí? Yo reconozco que es el último cachito que me queda en la botella, porque es un vino elegante, no tengo una caja. Pero la ocasión no meritaba. Salud, Camilo Salinas. Salud, gracias. Y salud Gracias a a ti, todos. Camilo. Ah, Gracias. buena, bien, Camilo. Bien. A todos los que están ahí en La Cosa Nostra, que son parte de este equipo que nos encanta. Oye, Pidieron la partitura, ¿eh? Digámosle a Camilo que pidieron la partitura Ah, para por poder supuesto. Así que Por la podemos. sí. Sí. En la segunda, ¿en qué edición vas de las 50 leyes, Alberto? La No, primera, no, estamos. Ya, Estamos para la primera. segunda edición viene de regalo con la Viene con la partitura. Me parece buena idea. Ah, bueno. No, pero sí, además Buena idea. es profundamente padrinesca la melodía, así que puede ser Es incluso fantástico. el soundtrack oficial de las 50 Sí. O leyes. sea, ya lo es. Y de hecho, YouTube ahora no nos puedes bajar porque esta canción no te pertenece, le pertenece a Camilo y nos la regaló a nosotros. Así que, que antes de repente poníamos una cosita y YouTube, ¡pup! Al Y tiro. no se escuchaba No, nada. Si tienen problemas, dile que me llamen a los YouTube.
Perfecto. Oye, Ya, buena Camilo, idea. muchas gracias. YouTube puede bajar a Trump, pero no puede bajar la Cosa Nostra. No. Justamente. Aunque deberíamos hacer méritos para que nos bajaran en Twitter en todas partes. Estoy pensando ahora, tengo ahí una duda. Bueno, en fin. Ya, muchas gracias, Camilo. Vamos a partir lo que nos convoca ahora, que son los Padrino Awards. ¿Están listos, jóvenes? ¿Está listo Mirko? ¿Está listo Alberto? ¿Está listo Fernando? Listos. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces vamos a hacer este lindo ejercicio de compartir pantalla, ¿cierto? Un clásico de estos tiempos. Palabras que ya ahora se han familiarizado después del 2020. Compartir pantalla, mutearse, en fin, toda la jerga sumística. Entonces yo les cuento a todos los que nos están viendo que hoy vamos a hacer los Padrino Awards, y ya lo dijimos, vamos primero con 4 categorías, ¿ya? Que tienen un poquito algunas modificaciones a las clásicas que hemos hecho, y después, por cierto, vamos a terminar con el Vito de Oro, y eventualmente capaz que haya una más, puede ser. Vamos a ver cómo vamos con los tiempos. Entonces, cada uno de nosotros 3 ha elegido un candidato o candidata en cada una de estas categorías, Mirko, Alberto y yo. Ahí están colocadas y las vamos a ir, y Fernando, digamos, nosotros tendremos un par de minutos, la idea es no alargarse para defender la posición, y luego Fernando Paulsen dirá quién puso la candidatura correcta. Así que, ¿está claro? Cualquier cosa, interrumpen nomás, pues. Entonces vamos a ir primero a la gran Fanucci. Ah, esto no lo habíamos visto, esto es nuevo. Sí, señor, la gran Fanucci. El primer crimen, de eso se trata. El primer crimen, aquel que te mete en la escena. Ahí está Fanucci, mira qué lindo. ¿Ah? Se parece a mí con el diente de oro. Tiene un dejo. ¿Ah? Tiene un dejo. Aunque el anillo es más de Paulsen. Eso sí hay que decirlo, digamos. ¿Ah? En el dedo equivocado, sí. En el dedo equivocado, eso sí. Ahí está Fanucci. Y ahí está la gran Fanucci, es lo que hace un Vito Corleone joven, ¿cierto? En la versión de Robert De Niro, ahí mirándolo. No, ya le sacó la foto. Y bueno, Robert De Niro, don Vito Corleone hace lo que tiene que hacer, su primer crimen, y con eso se mete en la escena. Los nominados son, vamos a ver, el primer nominado, que en realidad es una especie de nominación doble, porque tiene que ver con el crimen completo. La primera nominada es Isquia Siches, ¿cierto? Isquia Siches, ¿y a quién mató Isquia Siches? Ahí está, claro. Entró Isquia por lo suyo, sacó la pistola y le metió unos balazos a Jaime Fanucci. Y bueno, y ahí quedó contenta. Primera candidatura entonces. ¿Quién se hace cargo de esa candidatura? Aquí está el padre de esa candidatura. Don Alberto Mayor, justifíquese. Bueno, efectivamente, el primer crimen es muy importante porque es el crimen iniciático. No solamente hay un logro, sino que estás señalando que vas por la ruta correcta y que tienes la capacidad de matar a alguien que es más grande que tú. No tiene por qué ser muy poderoso, pero es alguien más grande y por tanto puedes crecer. Un nombre como el de Isquia Siches, un nombre como cualquier nombre que esté entrando en la escena, necesita rápidamente demostrar que no es broma, que puede tener habilidades, que puede hablar bonito, que puede tener tino político, que puede jugar bien el juego, pero una cosa distinta es cuando tiene que eliminar un rival que sencillamente le está haciendo un problema al frente. Obviamente no hay que andar matando gente porque sí, don Vito en eso es muy claro, pero hay que matar cuando te está poniendo problemas de manera imprudente. Y bueno, entonces ella se da cuenta que Mañalich es el enemigo directo de ella. Consigue primero tener espacio en el mismo Palacio de la Moneda para poder hablar cuando hay reuniones asociadas al COVID-19, y por tanto entonces logra tener un espacio en la Moneda que después no se lo pueden quitar nunca más. Y a partir de ese espacio, con todas las cámaras encima, empieza lentamente a lograr ir eliminando las fortalezas, que son muchas, de Jaime Mañalich, que lo había hecho muy mal para algunos desde el punto de la gestión, pero que lo había hecho muy bien desde el punto de vista de la posibilidad de sostén político para el gobierno. Y finalmente entonces Isquia termina triunfando a tal punto que Mañalich, ya desgastado y ya siendo un pasivo del gobierno más que un activo, termina teniendo que salir
a pesar de los dolores de gran parte de los sectores de la derecha más dura. Isquia Siches hizo el camino completo y terminó subiéndose al terrado, caminando por los techos, bajando y entrando a la casa de Mañalich para propinarle el tiro de gracia. No, maravilloso, súper buena. No, buena candidatura. Segundo candidato me parece que es el señor Macari porque se me apretó el dedito. Claro que sí. Mario Desbordes lo propone a este gran Fanucci. Veamos a quién asesinó. Ah, a la derecha económica, de alguna manera podríamos ir representado en la figura de Libertad y Desarrollo. Ahí está, pues. Hágase cargo de su candidatura, señor Macari. Sí, encierra algunas particularidades esto que hizo Desbordes este año y que a mi juicio es un hecho histórico que es muy importante porque nada es completamente nuevo. Desbordes no es nuevo, viene jugando a la política hace rato. Entra al gobierno de Piñera como alguien que había partido llevándole el maletín a Carlos Larraín. Entra al segundo gobierno de la derecha, al segundo gobierno de Sebastián Piñera como presidente de RN, ¿no? Y lo hacen todos en el sector mirando a un horizonte estratégico que es que un candidato de su fila gane la siguiente elección. Que le entregue la posta a alguien del mismo sector. Así se define el éxito. Y están todos más o menos ordenaditos en eso cuando parte esta cuestión en 2018. ¿No? Y Desbordes uno más en ese bote. No es alguien descollante. Sin embargo, viene el estallido y el tipo empieza a mostrar que justamente hay un sexapil en alguien que pese a estar en la derecha tiene un discurso distinto del clásico discurso que predomina en los medios de comunicación de la derecha respecto al modelo económico, respecto al orden social, a la seguridad en las calles. Él dice, ¿no?, que él apoya parte del levantamiento, de las movilizaciones pacíficas, porque su padre recibe una jubilación miserable, que vive en Maipú, y porque su hijo estuvo en las marchas. Y siendo un presidente de partido, no es un diputado, no es un concejal, es un presidente de uno de los dos partidos más importantes que sostienen al gobierno. Y ahí empieza a mostrarse, ahí como que sube arriba a la ventana. Y bien, eso ya lo instala en la primera línea de la política. Se gana enemigos, como todo buen don, ¿no? Pero en la pandemia, cuando todos pensamos que las causas y las conversaciones, los orígenes del estallido, el tema del modelo, está relegado porque estamos en lo sanitario, ¿no?, y en la hora de los doctores, en el gobierno y en la oposición, ¿no?, viene este proyecto del primer retiro del 10%. Y ahí Desbordes pasa la línea y comete un homicidio, que yo creo que va a ser muy clave en la historia, porque si bien el gobierno de la nueva mayoría había mostrado esta tendencia de los sistemas en medio de este cambio de ciclo revolucionario en Chile y en el mundo, de los sistemas políticos a fragmentarse, entonces ya no existen dos bloques. Dentro de los dos grandes bloques hay distintos grupos, fragmentación, división, etc. En la derecha esto queda meridianamente claro en el momento en que Desbordes, como presidente de RN, dice que se abre a la posibilidad del retiro del 10%. Ese es un golpe mortal, no al gobierno, el gobierno ya estaba muerto políticamente desde el 18 de octubre, sino que a una cuestión más profunda, a la conexión de la derecha política con la derecha económica. Es cierto que Desbordes viene o tiene un proyecto de una derecha social, que no es el primero en ese mundo, que el primero es Osandón, que quedó fuera de carrera porque se expuso desde hace mucho tiempo ya y por lo tanto está siendo asesinado en su propio peaje como buen Sonny Corleone que es, ¿no? Y entonces Mario Desbordes tiene la oportunidad de clavar una bandera, ¿no?, que es la de la muerte del modelo para la derecha política. Desbordes provoca el divorcio
y esto es muy notable en la historia de la derecha política respecto de su propio mito, que es la derecha económica, que es Libertad de Desarrollo, que son las editoriales del Mercurio, que es la SOFOFA, que son los empresarios, y que todos los intereses de ellos confluyen en una suerte de Sancta Sanctorum, que son las administradoras de fondos de pensiones. El corazón del modelo económico, que no es un sistema de pensiones, sino que es un sistema de capitalización vía control accionario de las grandes empresas chilenas. Es sangre fresca, dinero, liquidez a las grandes empresas. Y con eso mata el modelo. Ahora, sí, es cierto, yo soy el que más lo ha dicho. Mario Desbordes nos sigue como un pito, porque quizás le falta la visión, la audacia, el talento para comprender lo que está haciendo, que es matando a la derecha económica, y tiene que para eso matarla bien matada. Pero en el solo hecho de abrir la puerta, comete un asesinato. Incluso después recula porque dice, sí, estoy dispuesto a pensar para votar a favor. Él se tiene que abstener como diputado, pero ahí viene la debacle, el cambio, el gran cambio de gabinete, los silencios metiéndolo al gabinete a él con la mapa, el tratar de conjurar la guerra civil que está desatada en el RN y que sigue por estos días. Y en ese sentido, él no sigue siendo un gran pito, pero el asesinato que le permite decir, nos permite decir, Desbordes es un personaje de aquí en adelante mayor, lo comete contra un Fanucci fabuloso, no menor, que no es una persona, que es un poder, el poder ideológico, valga la redundancia, económico que tiene ese pequeño grupo que es la derecha económica, que es una confluencia de redes, de relaciones y de intereses sobre la derecha política, sobre los partidos y, por cierto, sobre la derecha social. Buena tu candidatura. Hizo un gran Fanucci, es cierto. Y la última, en este caso nominada, me hago cargo, si es que me corre la presentación. Ahí sí. Pame. Vamos a ver quién fue el asesinado, creo que es obvio. Perdona, son como 20. la foto extraordinaria. Sí, es que la persona que tenemos ahí en el Switch siempre escoge fotos así para hacer la maldad. Bueno, pero en fin, el asesinado es el Frente Amplio. Porque los controladores del Frente Amplio pensaban que había que curarse de alguien que está por aquí cerquita, ¿no? Que está en este Zoom, que presentó hasta un candidato, pero no, se les coló. Llegó adentro, se sacó el cinturón y hizo explotar y saltaron esquilas para todas partes. De hecho, lo más divertido de eso, además de hacer eclosionar fuertemente, independiente de todas las crisis que ha tenido, me parece que Pame ha sido la que ha tenido la mayor potencia para desmembrar lo que en algún minuto de manera muy evidente uno hablaba de Frente Amplio y entendía un todo coherente. Y en ese sentido me parece que además lo interesante de su asesinato, tal como Fanucci en la última escena lo mira todavía con cierta alegría al reconocer a este joven Vito Corleone que le veía futuro, le pareció interesante, yo creo que en algún minuto la miraron también como si nos va a aportar una cosita, farándula, menos mal que no llegó el chascón, así que vamos a estar ahí bien, somos diversos, pero está bien, la rubia farandulera, yo creo que no lo vieron venir. Y donde menos lo vieron venir fue el interior del Partido Humanista. Porque una cosa es desarticular una coalición, que siempre es algo más frágil, pero si algo ha tenido durante 40 años el Partido Humanista en Chile y casi todo el mundo, es que es un grupo chiquitito, ultra homogéneo. Y de repente Tomás Hirsch, después de pasar las de Kiko y Caco, después de ser hace 30 años embajador en Nueva Zelanda, después de salir de la concertación... Te muteaste, Darío. Me mutearon. Y por fin, después de tantos años, poder finalmente llegar al Parlamento y ser un actor político, pestañó, se lo juro, solo pestañó y ya no podía entrar a la sede del partido, ni tenía derecho al timbre, y se tuvo que ir con 700, que son prácticamente todos los que originaron todo esto hace años, y se tuvo que ir a su travesía al desierto y armar un movimiento de segundo orden que se llama Humanista también y todo, y la PAME se quedó por ahora por lo menos, lo que se llama con todo. Así que esa es mi candidatura para la gran Fanucci. Don Fernando Paulsen, usted verá cómo nos la jugamos.
Voy a dejar que pase un ratito de silencio para que se crea que uno está cavilando demasiado y que viene ahora la rotunda decisión. Saca la Mira, BPT porque Naruto nos va a dominar a todos si sigue presente. sí, yo voy a optar por uno de los tres personajes que tiene una característica particular. En el mundo de lo social, en el mundo, y tú probablemente, Alberto, lo tienes mucho más claro esto que yo, en el mundo de lo social, la iniciación de un movimiento no parte con el líder, no parte por quien tiene una idea y esa idea la empieza a diseminar y la empieza a contar. Parte con el primer seguidor, lo que en los gringos ya denominan el first follower, el primer seguidor, el que dice, mira, no es tan tonto lo que está diciendo este gallo, no es tan idiota lo que dice este gallo, ¿sabes qué? Lo apoyo. Nada necesita más un líder que tiene una primera idea de romper condiciones en su sector que alguien que le crea y que a partir de esa creencia expanda todo lo que esa persona puede hacer mucho más y con mucho más efectividad. Desde ese punto de vista, creo que Mario Desbordes agarra a quien había sido el líder del sector durante mucho tiempo, primero Manuel José Sandón, que queda, como muy bien dijo Darío, en el suelo, pero había asumido ese rol el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, al punto de pasar a plantearse como socialdemócrata y que lo que necesitaba eran derechos consagrados en la nueva Constitución. Y llega Mario Desbordes y no solamente asume la dimensión de aquello, sino que además la extrapola a otro tipo de cosas y le quita total y absoluto protagonismo a Joaquín Lavín. Y empieza en estos momentos a hablarse de un polo regido por Mario Desbordes, que además tiene, a mi modo de ver, el talento de hacer dos cosas simultáneamente. No traicionar al presidente cuando un presidente te pide que lo sirvas y abandonarlo lo suficientemente rápido para que parezca ante todo el mundo que fue simbólico y no fue en serio. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que si que la derecha tiene hoy día la posibilidad de poder plantear en gran medida una visión relativamente distinta en términos ideológicos en lo que probablemente se va a discutir mucho más fuerte en la Convención Constitucional, no tiene tanto que ver con Joaquín Lavín por sus vaivenes históricos, sino que tiene que ver con Desbordes, que asumió ese rol, cambió ese rol, lo llevó al gobierno y se retiró lo suficientemente rápido del gobierno como para que no pareciera que, a diferencia de otros que están ahí, y ya voy a mencionar a uno un rato más, se perdió en ese pantano que se llama el gobierno de Chile Vamos. Creo que la primera gran estocada al conservadurismo de Chile Vamos no lo da Lavín, lo da Mario Desbordes. Buenísimo. Entonces, el primer ganador es Mario Desbordes, que está sonriente, ahí lo vemos. ¿Ah? Seguimos entonces con los Padrino Awards. Muchas gracias, Fernando. Esto está que arde. En YouTube ya estamos sobre las 1.100 personas conectadas, opinando. Yo estaba mirando recién, muy entretenido. Así que bacán que lo estamos pasando bien. Y estamos absolutamente en vivo en este sábado 9 de enero, cuando son las 8:33 de la tarde-noche. Seguimos con la siguiente, la gran Sony, no podía faltar. El arrebato, el error fatal. Hay 3 candidatos, candidatas. Vamos a ver quién es el primero y quién se hace cargo. Bueno, primero vamos a ver lo que sucede efectivamente con esto, lo que pasa, ¿eh? Que está Carlos pegándole a su señora, que el hermano sale apuradito. Mira qué bonito, ¿eh? Hasta con GIF. No, qué grande Quiroga. Qué grande la producción del espacio. Sigue y esto pasa. Esto pasa con Sony, con Santino. Lindo, simpático, pero el error fatal, se dejó llevar por la cabeza. Mira este GIF, mira. No es para menores de 18. Hasta lo patean al pobre. Bueno, los nominados son, háganse cargo. Quiroga se hace cargo. Parto yo ahora. Mi nominado es Pablo Longueira. ¿Ah? Por el último Pablo Longueira. Porque en algún minuto dijo,
No, pues cabros, no se puede votar rechazo. Tenía razón, ¿ah? Tenía razón. Tal como tenía razón que Carlos le estaba pegando a su hermana, que tenía que ir a defenderla. Llegó a defender, dijo, voy a llegar, voy a ser constituyente, voy a ser presidente de la UDI. Quién sabe todo lo que me depara, ya la depresión ha sido cosa del pasado, no hay ni un problema. Apoyó una candidatura incluso al interior de la UDI cuando ya no pudo ser, pero nos quedamos con esa imagen, pues estaba en el banquillo. Y Pablo Longueira, finalmente, se lo recordaron rápidamente, ya no sé si son fácticos, si son las dinámicas de la vida, si son las coincidencias, pero cuando pensó, y mal pensó, que sus pecados del pasado estaban en el olvido, vuelven. Y alguien que, ojo, tiene gran talento, como Pablo Longueira, que es un personaje político de alto tonelaje, sencillamente toda esta diagnóstico correcto incluso para volver y darle consejo a su sector y ponerse como protagonista y como actor en primer plano, le termina pasando la cuenta y muera en un peaje esta versión 2.0 muy breve y muy efectivamente muy cortita de Pablo Longueira. Ese es mi candidato para la Gran Sony. Vamos entonces con el segundo candidato. ¿De quién será? Hágase cargo, don Alberto Mayol. Por De favor. Florcita Raúl, que ahí estamos, ahí lo vemos, súper activo, bien, Florcita. La pasión. La pasión. Ya, estamos La también. pasión. Flor tenía muchos riesgos al llegar al Congreso, era evidente que era un candidato que había ganado más o menos inesperadamente para el Partido Humanista. Y la verdad es que si uno miraba con un poquito de detalle lo que estaba pasando adentro, todo indicaba que en cualquier momento iban a convencerlo sin mucha dificultad de que en realidad mejor renunciara al cargo y le dejara el cupo al partido y el partido viera qué hacía y ese tipo de cosas, porque era un candidato, era un diputado débil, no tenía estructura política, porque naturalmente él venía de otros mundos, su conocimiento, su fama lo había permitido sacar el porcentaje que le permitía ganar, y bueno, entonces estaba en eso. Y el primer año, más allá de hacer sus cosas, tuvo el tino y la prudencia de ser capaz de juguetear un poco con la provocación y el desarrollo de la performance, pero no se metió en Honduras en general y anduvo protegiéndose, cuidándose. Pero pasa el tiempo y uno se confía, ¿no? Pasa el tiempo, lo que le pasó a Carlos también. A Carlos le pasó que él, yo lo contaba el otro día, Carlos tenía mucho miedo que Vito, cuando se enteró de que le pegaba a su señora, pudiera hacer algo, pero cuando se da cuenta que don Vito no va a hacer nada, dice, bueno, la cosa está tranquila, ¿ya? Y continúa, y luego finalmente lo compran para que le pegue a su mujer para poder matar a Sony, porque se da cuenta que sencillamente la familia está perdida y él quiere un mejor futuro. Se había casado por eso con la hija de Vito, por tanto estaba por esa labor. Bueno, entonces la pasión, el deseo, la búsqueda irrefrenable del deseo, más allá de lo legítimo o dentro de lo legítimo, pero muy intensamente, es la clave de la historia, porque aquí nos pasa que en poco tiempo nos enteramos que hay toda una movida interna dentro del partido para que Florcita eventualmente vaya a una primaria también con Pamela Giles, que sea candidato presidencial junto con Pamela. Es un esquema, Pamela gana, hacen un poco de ruido, ¿ya? Y sigue Pamela y va a la siguiente primaria o cual sea que sea el plan, o va a primera vuelta, como sea. Entonces tenían todo un diseño, ¿ya? Y él estaba envuelto en el frenesí de lo que significa ser candidato presidencial, de juguetear con ese nombre grande que es lo que significa una candidatura presidencial. Y bueno, y quería sumarse a este grupo selecto de 33 candidatos presidenciales, que no es poco, ¿ya? Una pasión desbordante. Pero la pasión desbordante no era solo esa en esas semanas aparentemente, sino que también habían otras pasiones desbordantes. Y en una escena que todavía no termina de ser suficientemente clara de cómo fue que ocurrió, sin una denuncia legal, sin denuncias de ese orden, aparece una denuncia no de la persona víctima o potencialmente víctima por Twitter, señalando entonces una situación de posible abuso por parte de él con su pareja, ¿no? Y aparece una denuncia muy fuerte, y él, desbordado por la pasión, el horror, el impacto de una denuncia como esta, decide además entregar todas las armas y quedar desarmado, por tanto quedar
quedar completamente al desnudo frente a la situación, renuncia a la comisión de esto, el Partido Humanista le da la espalda, dice yo no me ensucio las manos, queda solo, está solo hoy día, ¿ya? Y sencillamente la suma de las pasiones, la ausencia de cualquier análisis de otro orden, lo deja en una posición muy, muy, muy debilitada. Nadie sabe cuál es la verdad, pero la denuncia llegó al Congreso, una denuncia que no tiene, insisto, no tiene registro judicial y que sin embargo está en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Ética, y fue enviada por una militante del Frente Amplio. Entonces aparece su incapacidad de enfrentar este momento con la frialdad necesaria, no se logra parapetar y finalmente está claro que ya el Partido Humanista ni Pamela Giles se van a hacer cargo de las problemáticas que tenga y su destino parece ser bastante, bastante malo, porque la pasión, como decimos en la segunda ley, es enemiga del poder. Y claramente fue poseído por el placer. Mirko Macari va entonces con la tercera y última nominación, que en este caso corresponde, si es que el cursor me permite avanzar, a el señor Jaime Mañalich, que ya había aparecido pero en segundo plano, y ahora sí, Mirko, te haces cargo de su candidatura como la gran Sony. Ahí está. Sí, Triste. solo comentar respecto de Florcita Motúa, en la nominación de Alberto, que efectivamente el poder no es un juego, ¿no? No, el poder no es una performance. Si no entendí en dónde te estáis metiendo, termináis con los peces, ¿no? Durmiendo con los peces. Durmiendo con los peces. Bueno, yo creo que el 2020 tiene un gran Sony, un personaje que llena la escena de pasión, también la llena de poder, tiene mucho carisma, y Jaime Mañalich toma la conducción de la pandemia como un Sony con leones, alguien impetuoso, arrollador, excesivo, ¿no? Que pese a eso logra algo que cuando estaba empezando marzo del año pasado no avisorábamos, que era que el gobierno remontara en las encuestas, básicamente porque Mañalich le permite a Piñera y a la Moneda retomar, ¿no? La simpatía de sus votantes que se habían alejado después del estallido por considerar al gobierno y a Piñera débil, timorato, cobarde, por no sacar a los militares, a los boinas negras y aplastar de una buena vez, como fuera a todos los manifestantes y todo lo que pasó en el estallido. Y Mañalich tiene el tono, estamos en la sociedad del espectáculo, de los medios, tiene el tono del hombre fuerte, de a mí no me vienen con cosas. Y entonces parte, ¿no? Como buen Sony, rompiendo una regla fundamental del juego del poder, que es aritmética. No puedes tener más enemigos que amigos, ¿no? Y parte comprándose enemigos que nunca debió tener. De partida los alcaldes, porque es un Sony, porque es caliente, porque le importa tener la razón. Entonces creía que no tenían que cerrarse los colegios y los alcaldes, básicamente, los alcaldes de derecha que tienen el protagonismo durante el primer trimestre, ¿no? O sea, no el primer trimestre, el segundo, marzo, abril, mayo, junio, ¿no? Salen con Codina de jefe de los alcaldes totales de Chile, ¿no? Sale a impedirlo. Y ahí ya tiene un primer gallito que es gratis. ¿Se acuerdan que Katy Barriga informó de antes, por fuera de los protocolos que establecía el MinSal de una muerte en Maipú, y él qué sale a decir que Katy Barriga está mintiendo, se compra otro enemigo gratis, ¿no? Tiempo después, a pito de nada, ¿no? Lo invitan a Mesa Central, a Canal 13 un domingo, y se las despacha contra La Tercera. Nadie podría decir, es un diario crítico del gobierno, antipiñerista. Miente La Tercera, mienten los periodistas, siempre ampuloso, siempre pasado 10 pueblos. Y termina muerto en el peaje el día 10 de mayo, sin lugar a duda, cuando después de defender a rajatabla, atacar a todos los críticos, sacar de escena
el rol de todos los colegios profesionales, los internistas, no sé cuánto hay, que le decían, no, por aquí tiene que ir la cosa, pongámonos, ¿de acuerdo? Mientras cuando aparecen las imágenes ahí del mercado central de La Vega, ¿no? Y los números que dan cuenta que las estrategias de las cuarentenas dinámicas se han derrumbado. Rápidamente, como buen Sonia además, emocional, ¿no? Lo admite, yendo contra las reglas del poder, muestra que se quiebra, muestra que, sí, le dice, esto se cayó, se derrumbó como un castillo de naipes, por Estación Central, dice, bueno, nunca pensé que de verdad no conocía esta realidad. En fin, siempre está el carácter sanguíneo, como diría Hipócrates, en la caracterización de las tipologías de seres humanos que tiene el padre de la medicina, ¿no? Y sin embargo, deja su cargo, asesinado en el peaje, pero no deja de ser un tema y no deja de llenar escena porque está en la causa como personaje clave que investiga, ¿no? Justamente la eventual, y todos sospechamos que cierta manipulación de las cifras de la pandemia, que es una investigación que llega hasta el presidente de la República y cuya responsable principal es una colega, la periodista Alejandra Matus, que sale desde el minuto uno a enfrentar a la institucionalidad y al ministro Mañalich. Y hasta hoy día, entonces, pese a que no está en la primera línea, yo creo que Jaime Mañalich, su impetuosidad, su carnalidad, Sebastián Piñera, ¿no? Porque además establece con un personaje difícil como Piñera una suerte de relación carnal, personal, como solo la había tenido antes Chadwick. Nadie más en el entorno de Piñera había logrado que Piñera estuviera rendido a sus pies por distintas circunstancias. Y hoy día, yo creo, este gobierno tiene demasiados flancos abiertos y son muchas las cosas por las cuales no debería llegar a marzo del 2022. Y una de esas, y muy fundamental, es la investigación que lleva la Fiscalía sobre la adulteración de números de contagiados y muertos en la pandemia. Eso. Gracias, Mirko. Gran defensa. ¿La tiene difícil o no, Fernando Paulsen? La tengo difícil, sí, pues, está difícil. Yo creo que el candidato de Mirko, el candidato de tuyo, Darío, son súper potentes. Pero voy a escoger el candidato de Alberto, fíjate. A pesar de que es un personaje que probablemente mucha gente se ríe, lo mira como algo menor, pero ahí está la importancia del error fatal. El error fatal es que nosotros venimos, no es extraño en muchos parlamentos esto, pero venimos desde hace mucho tiempo tratando de, primero por el caso del binominal, donde tú necesitabas gente que ojalá tuviera mucha imagen, tuviera mucho conocimiento previo, que no significara una gran inversión dentro del presupuesto de la campaña, tener que invertir en dar a conocer el candidato. Entonces empezaron a buscar deportistas, personas que venían de la televisión, de lugares que eran mucho más conocidos, con la idea de que ellos venían, hacían su pega, pero que de alguna manera los protegía el halo de conocimiento previo que se tenía de ellos en el marco de una realidad, un escenario totalmente distinto, que era el escenario del espectáculo, del deporte o de lo que etcétera. Y hoy día tenemos montones de parlamentarios que provienen justamente de esos lados, que vienen, tenemos deportistas, tenemos personas que estaban en la tele, tenemos gente que hacía un tipo de programas, otro tipo de programas, y todos ellos de alguna manera han obligadamente, aunque no se dan cuenta, y que es, creo yo, lo que de alguna manera es el error básico pasional, como dice muy bien Alberto en este caso, el que el pasado, en una disciplina totalmente distinta a la que vas a llevar a la política, tiene tiempo de vencimiento.
en términos de protegerte de tu imagen, en términos de protegerte de tu... ¿Cuánto te demoras tú en dejar de ser un cantante que estuvo en Viña a pasar a ser un político profesional igualmente capaz de traicionar o de llegar a acuerdos o de proponer proyectos de ley que cualquier otro? Un político de mierda, para decirlo No, en esos términos. puse ejemplos positivos y ejemplos negativos. Digo un político profesional en todas las situaciones. Y la verdad es que toma bastante más poco de lo que muchos de ellos creen. Y creen de que de alguna manera están salvaguardados por su imagen anterior de tipo choro o de niña chora, y que el contacto que tienen con ese público que rabiaba y llenaba la quinta para escuchar el Pobrecito Mortal es más o menos el mismo y con la misma intención que eventualmente lo estaría defendiendo en cualquier otra circunstancia propia de su nuevo cargo. Y eso es un error fatal. Y en ese caso le pasó la cuenta a Florcita Motúa. Florcita Motúa entonces se queda con la gran Sony en la segunda categoría. Ya, vamos a avanzar más rápido. Seguimos los Padrino Awards. La gran Tesio. Esta es buena, la hemos conversado harto en el seminario, porque lo que hace Tesio, ¿cierto? Al final de la primera parte de la trilogía, el Padrino 1, es que hace un cálculo, y hemos señalado, Alberto lo señala mucho, que es un cálculo que es racional, es correcto con los elementos que él tenía, que era la bajada del poder de los Corleones, pero se equivoca, siendo un tipo de gran talante, gran capacidad, un buen estratega, y bueno, y termina mal. Entonces vamos a ver entonces las tres categorías para ver quién defiende a cada cual. La gran Tesio entonces, ahí vemos a Tesio, con Clemenza, con el Padrino, él los quería mucho, ellos estaban esperando incluso su momento. Ahí está en el momento que estamos hablando, pues el funeral, junto con Michael, donde le dice, quieren una reunión. Comprando acciones en el asesinato. Justamente, comprando acciones. Y ahí está traicionándolo en la práctica, a vista y paciencia. Y Michael diciendo, pensaba que sería Clemenza, no Tesio. Pero lo pensaba más vivo, pero es que claro, el análisis era racional, pues. Quizás justamente ahí tuvo la falla. Bueno, los nominados, ahí está, y lo mira, es el minuto en que lo van a buscar, buscando una última oportunidad con Tom Hagen, y Tom Hagen era buena persona, pero no era weón, así que le dijo, no, Tesio, asume lo tuyo, niño. Los nominados son Darío Quiroga se hace cargo. ¡Oh! Francisco Vidal, mira, ¿sabéis qué? Busqué, de hecho, le pedí a la producción que me pusiera alguna de las fotos disfrazadito, porque, a ver, Francisco Vidal, perdón, no es ni un tonto, es un tipo capo, brillante, porque tiene fondo, porque efectivamente fue un ministro que carga buenas experiencias en los tiempos en que se podía ser ministro y cargar buenas experiencias, no como ahora. Siempre quedó muy arriba, fue vicepresidente de la Nación, etcétera, y por lo tanto muchas veces en las elecciones anteriores se preguntaba, pero Francisco, como mínimo debiera ser senador, diputado si quería jugar, pero debiera ser senador, sin una carrera presidencial. Él siempre se guardó, porque tenía entendido entre una mezcla de que no tenía tanto ego, pero sabía que en algún minuto se iba a abrir la cancha, y en algún minuto él entendió, hace ya algunos años atrás, no muchos, que la cancha se iba a abrir en materia presidencial. Y empezó a jugar, pero se demoró mucho. Se le quemó el pan y hizo un error de cálculo. Entonces empezó a aparecer en los matinales cuando por supuesto dan rédito, pero ha terminado devenido y básicamente siendo tendencia en Twitter cada vez que hace alguna payasada con Joaquín Lavín, que por último esto está en los registros de Lavín, y termina absolutamente devaluado y haciendo un error de cálculo, poniendo todo en escena, inclusive el propio ridículo, que es un arma absolutamente pertinente, oportuna en determinado momento, pero es evidente que se ha multiplicado por 0 y que está hoy devenido en una figura que él tendrá sus capacidades, pero que desaparece, pero además haciendo un gasto que nunca había hecho. Así que este disfrazado y matinalesco Francisco Vidal es mi nominado Tesio. El segundo nominado se hace cargo Aquí. Mayol, Alberto. Sí. Hágase cargo. Me hago cargo de Desbordes, que ya tuvo sus éxitos en esta jornada, pero que en este caso vamos a hablar de un momento donde él en su juego de crecimiento, que no es poco, que efectivamente es bastante, manejando muy bien las circunstancias, la mayor parte de la gente
no sabe su enorme influencia respecto al tema de Carabineros dentro del gobierno, no sabe que él es un articulador fundamental del mundo evangélico dentro de la Nación Nacional, porque él es evangélico. ¿Ya? O sea, hay muchas cosas que no se saben porque él las maneja bien y tiene esta capacidad de mantener la omertad bastante bien. Pero, siendo un buen jugador, un gran jugador, tal como Tessio, en un momento determinado llega una oferta y la piensa, la piensa, la piensa y calcula mal. Calcula mal. Lo hemos comentado mucho ya es algo que lo hemos dicho muchas veces en los podcasts, pero calcula mal la entrada al gobierno. Quedaba poco tiempo para la presidencia, el gobierno estaba en un muy mal momento, le hacen una oferta que, claro, es difícil decir que no a los ministerios para un político profesional que está mirando la presidencia, porque suele ser un buen cartel, suele serlo en tiempos normales, no son tiempos normales. Los tiempos eran pocos, no alcanzaba a hacer mucho, solo alcanzaba a perderse un poco en el espacio. Eh, claro, se revela también a las restricciones de su cargo, trata de hacer algunas entrevistas, trata de hacer alguna cosa, pero son cosas menores, no queda un poco fuera del juego de la discusión de los políticos y de la política presidencial, una política que requiere mucho dinamismo, mucha acción, mucho día a día, y él está fuera. Entonces calcula mal, confía en que los ministerios van a ser tan fuertes como lo eran en un tiempo pasado, no lo fue para él. Eh, y claro, seguramente articuló muchos poderes internos, muchas lógicas con el mundo de la defensa, muchas cosas, seguramente lo hizo muy bien. Él es un tipo muy hábil, tiene cosas de Solozzo, tiene cosas de Tessio, tiene cosas de Michael, tiene mucho potencial, tiene mucho potencial. Pero creyó que el gobierno era un recurso, creyó que el ministerio era un recurso, calculó mal y perdió meses. Y cuando volvió a entrar, tenía al lado a Sichel, que no es nada, pero que ese nada más o menos pesa casi lo mismo que él hoy día, al menos en el look and feel por sobre, que anda por encima de la mesa, dando vuelta en el sistema. Y queda como un candidato de segunda división cuando él necesitaba con urgencia meterse rápidamente en las ligas mayores, en todo este proceso. Mientras él era ministro, Pamela Giles y Daniel Jadwe, que estaban en una posición expectante, pero no preferente, ya son preferentes. Y eso revela que era un tiempo esencial y ese tiempo lo calculó mal. Tiene posibilidades de revertir, tiene posibilidades, pero el mundo se le puso más difícil y eso nos lo dirá Michael, cuán difícil es cuando el mundo se pone bien complicado por más habilidades que tengas. Mirko Macari, tienes un candidato y se llama, si es que me pasa la laminita, Ignacio Briones. Sí, porque Decio es alguien que es inteligente, hace las cosas bien y queda en una posición destacada. De hecho, el preferido de Michael. Ignacio Briones entra a hacer una gestión de asumir el Ministerio de Defensa después de ya producido recién el estallido social, y tiene la capacidad, la inteligencia de conectar con algo que escasea en el elenco del piñerismo, ¿no? Y de la derecha política, que es ausencia de soberbia, por lo menos en términos de capacidad comunicacional, ¿no? Y es un personaje que entra en su condición de académico haciendo una pedagogía. Recuerden que recién asumió, hay una movilización de los camioneros, ¿no? Que está camino al Congreso, donde él va y se baja y saca su libreta de apuntes y se pone a tomar nota, escuchando a los camioneros. Y entonces tiene Ignacio Briones, por presencia, por, repito, capacidad comunicacional, por una serie de razones, ¿no? Una impronta diferente que le dan sex appeal y que lo instalan tempranamente como alguien diferente, ¿no? Tiene buenos resultados en las encuestas, se desempeña 3 meses, lo que le tiene octubre, noviembre, diciembre, enero, bastante bien, ¿no? Y ahí está, incluso algunos empiezan a hablar ya en este vacío de poder en el que estamos, de que es una muy buena opción presidencial, etcétera, etcétera. Todo perfecto, hace un gran debut en política, en un rol
complejo que es el de ministro de Hacienda, de Sebastián Piñera, que sabemos en cualquier gobierno Sebastián Piñera es él el ministro de Hacienda, ¿no? O quien decide. Y llega la pandemia, ¿no? Y llega la pandemia y ya al estrés que tiene el modelo y el erario, particularmente el erario fiscal chileno, ¿no? Por el conjunto de demandas sociales que se van a tener que internalizar más temprano que tarde, como parte ya de la agenda post-estallido, ¿no? La pandemia viene a estresar las convicciones profundas, centrales, justamente del modelo neoliberal, y una de ellas es la regla fiscal, o lo que se llama los equilibrios macro, ¿no? Esta suerte de mandamiento de Moisés de que los países tienen que controlar el gasto, porque si no, estamos en el infierno, estamos en el tercer mundo, estamos en una serie de cosas. Y este personaje que había debutado con el pie derecho, que mostraba una actitud radicalmente distinta a toda la de los anteriores ministros de Hacienda. Podríamos decir que Alberto Arena tampoco la tuvo, pero que Alberto Arena era un personaje gris, menor, mediocre, ¿no? Nunca brilló, ¿no? Ni destacó, ¿no? En un sentido ni en otro, ¿no? A todos los anteriores que eran estos gallos super capos que se las saben todas, y que vienen a decir lo que está bien, tipo Felipe Larraín, Andrés Velasco, Aninat, acuérdense, hay que cuidar la pega. Es la soberbia de los economistas, los grandes sacerdotes de la era neoliberal. Pero Ignacio Briones calcula mal, porque pese a ser un académico y a tener todas estas virtudes comunicacionales, es también un neoliberal. Y entonces la primera receta, ¿no?, para las cuarentenas y para los confinamientos son presentados como un gran éxito, un acuerdo de 65.000 pesos para el primer mes, para la familia, que después van a ser 55 y después 45, y el uso de los recursos de los propios ciudadanos, lo que es el seguro de cesantía. Y empieza a bajar por la pendiente, por error de cálculo, porque las herramientas del modelo, la caja de herramientas del modelo nos sirve, ¿no? Y esa es la diferencia entre una persona con buen olfato político a un buen político. No sirven todo aquello que eran las reglas que habíamos seguido hasta ahora para construir orden económico, que están fuera de juego. Y Ignacio Briones las trata de aplicar igual. Y tiene su gran derrota, ¿no? La llegada de partida a caballo inglés, llegada de burro, termina muerto como Tesio, con el 10%, el oponerse al primer 10%. Entonces juega la vida, habla contra el populismo, contra la demagogia, contra las soluciones fáciles, y le pasa una ola por encima. Y si está de ministro es simplemente porque no hay más elenco, porque estamos en un cementerio zombie, en términos de elencos políticos, particularmente en el gobierno. Pero es un gran Tesio, no es un Sony porque no es impulsivo, alguien talentoso que hace lo correcto, que se mueve bien, pero no comprende, justamente hace exactamente lo que pide Darío que analicemos acá, un mal cálculo. Perfecto. Bajo la figura, Fernando Paulsen, tienes a Desbordes, tienes a Ignacio Briones, tienes a Francisco Vidal. Es el momento que te toca decidir. La palabra es tuya. Oye, ¿estáis tomando alguna cosita, no? ¿Estáis con...? ¿Yo? Sí. Es que todo el mundo siempre espera si estáis con un Negroni. No, esto es lo que queda del Negroni. Ya. Está vacío ya. Ya. Oye, yo también sí, perdí ya. Yo lo pensé harto, vi atentamente todas las opciones y decidí, como me dieron todos los poderes, absolutamente todos los poderes, y me siento pero salvaje, integrar un nuevo candidato y además darle el premio Muy bien. del gran Tesio. Como un verdadero Como un padrino. verdadero entonces, si vamos a tener poder, vamos a usarlo. Tú tienes la foto de mi candidato. Yo tengo la foto de tu candidato, efectivamente. Y, ¿La puedes proyectar? Por supuesto, toda tuya. Ese es mi candidato. Ese no. Ese es mi candidato. Porque en gran medida es el primero
después de un gobierno relativamente, si se quería, relativamente obvio en sus personajes principales, a pesar de que ya habían pasado una serie de escaramuzas bien, que ya visoraban el por qué se convierte Blumel en el Gran Tecio, la situación de llevar a Mauricio Rojas, la situación de llevar a Gerardo Varela, el paso, pero como si fuese un cometa de la primera ministra de la Cultura, bueno, toda una serie de situaciones ya estaban avisorando algo, a pesar que el presidente Piñera había ganado con una gran votación, había convocado unos comités que habían sido incluso aceptados por gente del Frente Amplio y se estaba trabajando. Empieza de pronto a desmoronarse una cáscara de seriedad hacia una serie de situaciones que tienen mucho más que ver con un dinamismo que vemos hasta el día de hoy, donde básicamente todos quienes llegan al gobierno con alguna idea buena, progresista, integradora, ampliadora de conceptos, facilitadora de contactos o diálogo, al poco andar se van al suelo. Le pasó a Chadwick, le pasó a, por cierto, todos los que eran de, como mencioné, de ministerio específico, educación, en fin. Y por lo tanto, lo que ocurre aquí es un momento épico en términos de lo que podríamos denominar. Él no era el nominado. Él, para Era todos Ward. los efectos, para todo, era Ward, era Felipe Ward. Él no era el nominado. Para todos los efectos prácticos, este es un accidente malévolo de la naturaleza, donde a última instancia se corrigen las cosas y ¡paf!, se pone a Gonzalo Blumel, músico, tocador de rock and roll, de Bópoli, con poca trayectoria política, pero un ingeniero, nacido en Temucuicui, cerca de ahí, en el sur, con incluso hasta pariente del mundo mapuche, una persona donde él se debe haber visto al espejo y dice, sí, yo creo que yo puedo cambiar las cosas para bien. Y él toma la decisión de meterse en un partido, además parte de un partido que recién acababa de constituirse, que primera vez que iba a pelear con dos transatlánticos del carácter de Renovación Nacional y de la UDI, lo ponen de ministro del Interior, y para ponerlo en términos fácil, ¿qué se escribe un día antes de que él llegue al Ministerio del Interior y qué se escribe hoy día de Gonzalo Blumel? Una persona que hoy día lo hacen responsable de violaciones de derechos humanos, de una indolencia patagüina, de haber sido parte y corresponsable de una básicamente toma del país por un estado de emergencia. La persona que se supone que nos iba a cantar los momentos de Gatti y que venía con toda esta aura de renovación de la política. Y desgraciadamente se da cuenta finalmente Gonzalo Blumel y mucha otra gente que este segundo gobierno del presidente Piñera, yo ya lo he dicho otras veces, tiene este sino, el gobierno en general tiene este sino de Rey Midas al revés. Sí. Todo lo que toca lo convierte en caca. Y eso pasa también con los ministros que llegan con la mejor de las intenciones. Por eso vale también lo que dijo Mirko con respecto a Briones, que yo creo que va a pasar más o menos lo mismo. Con la mejor de las intenciones, ahí está pensando, pucha, qué gran oportunidad para el mundo de derecha progresista. Y mira tú el error de cálculo que tuvo. Se queda entonces, vota todas nuestras candidaturas, impone la suya, porque para eso tiene la polera de Don Vito Corleone Fernando Paulsen. Yo solo debo decir que me pasó una vez en un concurso que fui jurado, de un concurso literario, y me pasó que en mi categoría había acuerdo del jurado absolutamente. Yo, además, en un acto de inocencia total, sin respetar las leyes del padrino, me leí los 42 libros en concurso, hice un informe completo y detallado de cada uno, estuve 2 semanas encerrado en eso, ¿ya? Y el que estaba para mí en el número 11 o 12,
y los otros jurados lo habían puesto también muy lejos de las posiciones preferentes, llega el presidente del jurado y dice, a ver, sí, muy interesante lo que dijeron sobre este y este otro, que muy bonito este otro muchacho, está muy bien, pero hoy este libro, pero si ese libro no tiene nada que ver ni con la categoría que estamos viendo, pero es un gran libro, un libro que tenía el prólogo del presidente del jurado. Listo, se acabó. Se acabó. Quien actuaba así es un personaje que probablemente Fernando Bausen conoce muy bien, que es don Ernesto Corona, que era el mandamás de la radio chilena, la radio de la iglesia, sí, muy cercano a la iglesia, y un operador fáctico de personajes como Ricardo Claro. Sí. Hoy día él se desempeña como un articulador de la Anatel, Asociación Nacional de los Canales de Televisión. Bueno, y él también, obviamente como hombre de iglesia, en su minuto demócrata cristiano, presidía el Tribunal Supremo de la AEC, ¿no? Y entonces, cuando llegaba a sesionar, en esa época los partidos eran importantes, los tribunales supremos decidían cosas importantes, habían acusaciones sobre fulanito, sutanito, él llegaba al tribunal a presidirlo, sentaba al frente y decía, a ver, respecto de la acusación contra el camarada tanto, a este hueón, ¿lo vamos a cagar o no? Después vemos cómo argumentamos, pero tenemos que tener claro primero la decisión. La sentencia, primero la sentencia. Eso es lo real, pues, weón. Después vamos a ver qué vamos a decir, cómo va a salir la votación. Obvio. Pero la decisión se ve cortante. Yo no podría decir nada en contra de una argumentación de ese tipo. Nada. ¿Cuántas veces uno quiere hacer eso? Sí, pues, bueno. Llamen a Corona. Derecho. Ya. Chicos, poder de síntesis. La gran Joy Sasa, la ambición desmedida. Esta es la lógica, más allá de la muerte final, es la ambición desmedida. Ahí vemos a Joy Sasa, la ve la figura, ¿cierto? Rodeado, bien, mirando. Y esa es la escena, pues, donde hace un error de cálculo, la ve la figura, se luce y se los quiere matar a todos. Y bueno, ya en el último minuto, la mirada angustiada de Joy Sasa, que muere acribillado como una rata en las calles de Nueva York. Los nominados son Donald Trump, hágase cargo, Mirko Macari. Donald Trump es un personaje del que vamos a hablar mucho tiempo, un personaje histórico, marca un punto de inflexión en el planeta. Más allá de los juicios personales y de esta necesidad de nuestro cerebro de establecer categorías sobre el bien y el mal, es un tipo que asalta el poder, ¿no? Primero asalta el Partido Republicano. Todos los analistas van diciendo, oye, qué bien Trump, pero esta semana probablemente va a perder con fulanito, y le gana a fulanito, le gana a sutanito, y hace lo mismo después con la presidencia, gana la presidencia. Un apostador audaz que va por todo. Quiere entrar, no es parte del club del poder político, es un empresario, un multimillonario, pero no es del club, es un outsider, ¿no? Y tempranamente, si no, vean el documental Get Me Roger Stone, no es parte del establishment político. Coquetea con la idea de la política siempre, pero es básicamente primero un empresario sin escrúpulos, demoledor, un jugador de póker, siempre blufea, siempre se queda con todo, ¿no? Y después es un personaje del espectáculo, entra a ser conocido, a que se hable de él por que maneja las leyes del espectáculo a partir de su gran reality, El Aprendiz, donde humilla a todos los que quieren ser como él y él les dice, tú no tienes para ser como yo, nada de lo que tengo yo. Bueno, y Donald Trump hace lo impensado, pero de alguna manera tiene algo también de Sony y de Mañalich a un nivel global. Decide que va a tener más enemigos que amigos porque él puede más que el Departamento de Estado, él puede más que el Pentágono, él puede más que la CIA, él puede más que el FIN. Una cuestión que en Estados Unidos de los 60 la literatura de izquierda nos señala que es el gran poder, ¿no? Que es el complejo militar industrial, ¿no? Y decide hacer algo que no se hace en ninguna potencia imperial, que es retirar a los ejércitos de todo el mundo, porque eso es caro y porque va a poner la plata en otras cosas que le van a dar votos a él, ¿no? Los imperios no se retiran, nunca, y Trump lo hace.
¿no? Saca a Estados Unidos del sistema de la globalización internacional, ¿no? De esta lógica de que los capitales se tienen que poner donde tienen mano de obra más barata, ¿ah? Y que como el mundo se diseñó en los últimos 20, 30 años. En fin. Y bien, le va bien. Logra llegar a su campaña de reelección con 74 millones de votos, más que ningún otro candidato en la historia anterior de Estados Unidos, salvo su contendor, que sacó más votos porque todo el poder se la tenía jurada, ¿no? Se va contra los periodistas, todo el sistema de prensa le quita el piso, en fin, todo lo que he descrito que es la institucionalidad del poder imperial, ¿no? Y sin embargo, él no ve que ha logrado ya mucho, que tiene un capital, y como niño porfiado, excesivo, excesivamente ambicioso, quiere además seguir siendo presidente, intenta desconocer una elección hasta que cualquier persona más allá de los argumentos, de manera realista, dice, bueno, es mi turno de echar un paso atrás y volveré más adelante, con más fuerza, y construiré y capitalizaré buena parte del poder que ya tengo entre la muchedumbre. Y bueno, y es lo que pasa ahora estas semanas, ¿no? Justamente cuando va de frente contra esta muralla que es el establishment, ¿no? Y rompe todas las reglas del juego, más allá de lo razonable, intentando desconocer el resultado de la elección y se queda solo. Todo lo que hizo hasta la elección misma estuvo bien. Todo lo que hizo estuvo bien porque eran sus reglas. Pero hizo una de más. Y por eso Trump, no así el trumpismo, termina muerto como Joe Sasa. La vea la figura. Muchas gracias, Mirko. La siguiente candidatura me hago cargo yo. La muñeca brava, la Anabel, Jacqueline Van Riesenberger. A mí me parece, sobre todo, me evoco y me quedo con esta idea de la vera figura, porque si bien estamos hablando de un proceso largo, fue presidenta de la UDI 2 veces, senadora, en muchos sentidos no está ni lejos de estar muerta, tiene una influencia. Pero también un poco me quedo con la última frase que dice Mirko, hace una de más. Una de más es no entender que la razón fundamental por la que ella fue presidente de la UDI es porque fue funcional siempre a lo que en otro tiempo llamábamos coroneles, que después devino en otro tipo de poderes fácticos, donde ella, por supuesto, también se sentó a esa mesa a conversar, pero la UDI es la UDI, ¿ya? Y por lo tanto, tampoco una cosa es que ya el patriarcado no sea tan duro y otra cosa es que nos vamos a transformar en un matriarcado, digamos, ¿ah? No es tan líquido los liderazgos de la UDI. Y en ese sentido, Van Riesenberger además me parece que, y ese es el gesto que me hace tomar la decisión de presentarla como candidata, es sobre todo lo que hace en esta elección, que impedida por la ley electoral de ser por tercera vez candidata a la presidencia, hay que decir que incluso pidieron hasta interpretaciones porque entendían que esa limitación de los cargos no debieran implicar en la interna de los partidos, limitada por esto, toma la decisión o sucede, más allá de cuál sea la trastienda, de ir de candidata a vicepresidenta, que siempre es una jugada arriesgada, pero que bueno, de alguna manera puede tener un cierto juego de pierna. El problema es que la pierde. Entonces termina así, degradada, porque efectivamente no solo no se mantiene como vicepresidenta, sino que pierde la elección, y me parece que después de una vuelta larga, insisto, donde por supuesto que capitalizó, tal como Joey Sasa también capitalizó la ausencia de los Corleones en el barrio de Nueva York, finalmente, cuando los Corleones, incluso en versión quinta o sexta, como fue Vincent en el caso de los Corleones, como sería Macaya en el contexto de la UDI, vuelven por lo suyo, ella termina asesinada en la puerta del local. Así que me parece que Van Riesenberger es candidata para ser la gran Joey Sasa. Y el último candidato, se lo dejo a Alberto, me gusta su candidato, Sebastián Sichel. Sí, Sebastián Sichel. Sebastián Sichel, estoy con la imagen vamos a sacar esa imagen. Grito. Sebastián Sichel. Joe Sasa, ¿qué define a Joe Sasa?
él no era un gran personaje dentro de la mafia, no era una de las grandes familias, era un jugador competente que controlaba un barrio histórico, el barrio histórico de Don Vito, pero nada más que eso. No tenía cosas propias, era un operador de terceros, era una familia operadora de otras familias. Sollozzo había buscado aliados, pero Sollozzo era el que traía la droga. Joey Sasa no tenía ni una gracia, pero tenía, o sea, tenía una gracia: habilidades comunicacionales. Habilidades comunicacionales. Y se convierte en un símbolo, en un emblema de la mafia, porque empieza a transigir y a jugar este jueguito de salir en la prensa, hacer portadas de revistas, en fin, jugar el juego de creer que la mera aparición pública es poder, de que eso te va a configurar por completo. Es cierto que el conocimiento ayuda mucho, es cierto, muchas variables, pero el poder no es eso. Y se confunde, se enreda Sasa. Y detrás de él no había mucho más. Comete errores importantes porque sencillamente está todo el rato pensando en cómo va a lograr destruir las operaciones que él lee como simplemente comunicacionales. Entonces, mientras le entregan un premio a Michael Corleone por haber hecho una gran donación al Vaticano, él llega a aguar la fiesta y se pone a cantar y hace unas cosas espantosas, ¿ya? Creyendo que eso es valioso. Bueno, Sichel, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? Habilidades comunicacionales, apariciones matinales, nada más, nada más. ¿Qué ha hecho Sichel? ¿Qué puede mostrar Sichel? ¿Qué puede decir? Bueno, puede contar una historia triste o una historia alegre, como quieran contarla. El pasado de una familia donde hay problemas, donde hay precariedad y luego el éxito, el descomunal éxito. Nada distinto, perdonen que lo cite nuevamente, nada distinto a lo que podríamos decir que tiene Carol Dance a su haber, ¿ya? Con la misma habilidad comunicacional, menos por supuesto la de Sichel, pero no más que eso, una historia interesante donde él salió adelante, cosa que en Chile aparece como una gran gracia porque sencillamente no tenemos muchas de las virtudes que deberíamos tener como país. Y sencillamente entonces él a partir de eso va y nos dice: aquí estoy, soy la bella figura, puedo estar 6 meses en el Banco del Estado, no haber hecho nada, más aún haber construido una cosa que no es nada, que es haber cambiando el nombre a Serviestado por Banco Estado Express, y sencillamente digo: con esto estoy listo para ser presidente de la República. Es una mera operación comunicacional, es enviado por terceros, claramente, eso no se sostiene sin aquello, es probablemente enviado para detener justamente a Desborde. Es un juego que puede salir bien o puede salir mal, pero él simplemente es un mandado. Y Joe Sasa tuvo su momento de gloria, le fue bien un ratito, pero llegó un rato en que simplemente un pistolero, nada más que un pistolero que era Vincenzo, ¿ya? Lo termina por liquidar. Perfecto. Entonces, Fernando Paulsen, usted definirá cuál de estos tres candidatos, Sichel, Trump o Van Rieselbergher, se merece la gran Joey Sasa. Yo tengo la impresión que aquí voy a escoger a algo que escapa totalmente de las fronteras del país, porque yo creo que este es una Joe Sasa planetaria. Estoy de acuerdo con Mirko en Donald Trump. Han habido solamente 3 presidentes en Estados Unidos que no han tenido la oportunidad de renovar su primer mandato. Esos fueron Gerald Ford, George Papá Bush y Jimmy Carter. Todo el resto ha podido generar un segundo mandato, porque para ser franco es bastante sencillo por la inercia que tiene un gobierno con todo el poder del gobierno estadounidense de poder generar condiciones para poder tener 2 mandatos. Incluso presidentes bastante pencas en la historia han podido ser elegidos por 8 años. No es el caso de Donald Trump y tenía todo para tenerlo. Él fue una persona que, como describió Mirko, llegó desde el mundo de la empresa y desde el mundo de los programas espectaculares de la televisión, y él desde muy rápido comienza a hacer una serie de cosas que entregan mensajes de liderazgo, como lo entiende el votante republicano
que vota por él. En ese sentido, una señal de liderazgo es, por ejemplo, despreciar públicamente a alguien que hace mal la pega. Contratar a alguien y echarlo la semana siguiente considerando que era lo peor del mundo. Porque el líder no puede estar rodeado de personas mediocres, no puede, y cuando se da cuenta, en vez de apapañarlo o protegerlo, lo que tiene que hacer es despedirlo. Él es autoritario en todo el sentido de la palabra, y desde ese punto de vista llega a irrumpir en un establishment político de más de 200 y tantos años que él considera débil, fofo, que se ha entregado de rodillas a las cosas que él entiende mejor que nadie, porque él viene del mundo de lo que realmente importa, que es el mundo del dinero y el mundo de las empresas. Y toma y asume el cargo y gana, efectivamente gana. Pero a partir de eso, de esa ganancia, todo lo que el hombre propone en serio o hace fuerte y que necesita de alguna forma apoyo del establishment, le fracasa el muro, le fracasan incluso las sanciones contra China, que empiezan a debilitarse en la medida que se las ponen también a ellos, en la medida que se empieza a separar de los demás partidos, de los demás países, y Donald Trump tiene el test de todo presidente en Estados Unidos, que es el test de su renovación de mandato. Y yo tengo la impresión que mucho más que por querer seguir siendo presidente, Donald Trump ha dado la batalla que está dando, y que yo creo que todavía no lo termina de dar. Ha dado esta batalla que está dando por no entregar su cargo, no tanto por convertirse en otro presidente más que no renueva su mandato, sino que porque él encarna esta característica que también tenía Joey Sasa de el ego en medio de cualquier actividad en la que él esté presente. La persona, como dicen los gringos, la persona, el halo que lo envuelve. Nadie puede ir contra ese halo. Nadie se atreve a ir contra esa imagen inmaculada del poder, de la autoridad. Y cuando tú lo sobreestimas, pasa lo que le pasó a Donald Trump, que hoy día, a poco andar, cuando falta ya casi nada para entregar el mando, prácticamente no tienes asesores en la Casa Blanca, que le han renunciado casi todos. Donald Trump entonces Trump es el hombre. Muere, acribillado. Oye, tenemos la última categoría, entre comillas, pero es la última categoría formal, que es el Gran Premio Don Vito Corleone de Oro. Chicos, tienen 60 segundos para justificar sus candidatos o candidatas. Y voy a decir una cosa, porque ya miré cuáles son los 3 candidatos o candidatas. Y en esta categoría, increíblemente, no hay paridad de género. Ya lo verán ustedes. Primer candidato o candidata para el Gran Premio Vito Corleone. Lo entrega, los nominados son... Quiroga se hace cargo de nominar a Isquia Siches. Muy brevísimamente, ya se ha destacado, ha estado en otras alternativas, efectivamente irrumpió en la escena, hizo su primer crimen, mató a Mañalich, de acuerdo, pero ella tenía cara de poder eventualmente ser Sony o de tener, digamos, una figuración corta. Pero me parece que efectivamente, ¿por qué? Porque tenía todo para caer en el camino. La reelección del colegio médico era una reelección que algunos dijeron, oye, pero la ganó por poco. El que la haya ganado, el que haya logrado la reelección después de que hizo una agenda en un 80% externa, donde le habló al país y no a esa aristocracia que son, en buena hora lo digo, digamos, están en su derecho, que son los médicos y médicas de Chile. En general, en cualquier gremio siempre es muy complejo la gestión política que va por fuera de los intereses corporativos de cualquier colegio, sindicato, organización. Ella lo hizo y por lo tanto uno suponía que Chile se lo iba a agradecer, más no el colegio médico. Y volvió a tiempo para hacerlo. Entre medio, además quedó embarazada, lo ha llevado sin que eso aparezca como un tema, podría haber profitado de aquello, pero entiende que la jugada es de largo plazo y amanece el 2021 con una Isquia Siches que ya tiene una estatura gigante y que
tenía muchos, pero muchos caminos, la irrupción de París, la salida de Mañalich, la elección, como decimos, y otros, muchos más, de quedar encasillada en un rol chiquitito. Por ahora, como buena padrina, está básicamente sumergida, ya logró lo primero que tenía que hacer, que era la reelección, y me parece que efectivamente Sichas, digo, tiene todas las características para ser una buena adjudicarse, digo, el premio de el Vito Corleone de Oro. Esa es mi candidata, mi nominada. La segunda nominada o nominado es Pamela Giles. Hágase cargo, señor Mirko Macari. Estuve a punto de nominar a mi candidato presidencial, mi amigo personal Julio César Rodríguez, que creo que va a ser el Michael Corleone del 2021. Perfecto. Pero del 2020 es Pamela Giles, sin lugar a dudas. Estos tiempos interesantes, como dirían los chinos, que son tiempos anormales, tiempos distintos, final y derrumbe del siglo, ¿no? Y entonces Pamela Giles es mucho más que una buena pistolera que partió pegándole balazos en la nuca a Gabriel Boric, a Giorgio Jackson, a Beatriz Sánchez, echó de su propio partido a Tomás Hirsch, destruyó el Frente Amplio y se quedó con buena parte del electorado, que es lo que le importa. No le importa la estructura, ni la institución, ni los partidos, le importa el electorado, y tiene una parte de ese electorado, de ese votante, ¿no? Sino que ahora está yendo más allá. Se robó el segundo 10%, se lo dejó para ella dando una clase de cómo se hacen las cosas en tiempos de telepolítica, y se transformó no en una amenaza para el gobierno, se transformó en un salvavidas para el gobierno, porque por Pamela Giles el resto de la clase política está dispuesta, ¿no?, a ir contra sus bases de apoyo y respaldar iniciativas, por ejemplo, la del segundo 10%, en el caso de la iniciativa del presidente, porque nadie está dispuesto a darle ese triunfo a Pamela Giles, y sí están dispuestos a dárselo a Piñera, la victoria pírrica, chica, menor, no, porque esa es la importancia que tiene, es alguien que irrumpe, no tiene nada de la sutileza. Bueno, en el juego, en el análisis tradicional del pueblo podría decir, no, este personaje es más Sony que Don Vito, pero es que son tiempos distintos. En tiempos normales sería una excepción, una rara avis, alguien excéntrico. En tiempos de Trump, ¿no?, la continuidad de Trump en Chile, que es algo que viene, sí o sí, vamos a ver si prospera con esa gracia, es Pamela Giles, sin lugar a dudas, de 0 a 100 el 2020. Está segunda en la encuesta, pisando en la nuca a Jaude, y vamos a ver en qué minuto le dispara a Jaude en la nuca. No lo ha hecho hasta el minuto. No creo que ella quiera ser presidenta, en esto estoy con Pirincho, va a negociar, está en el nepotismo clásico, que es algo propio de los populismos, del trumpismo, ¿no? Quiere poner a su pareja y va a poner al hijo de su pareja, y está armando un boliche, un negocito. En mucho no tiene ningún glamour, esto es una forma de autosubsistencia, pero utiliza todos los recursos, y en ese sentido es una gran Vito Corleone, para un objetivo que no es ser presidente, sino que es armarse un rancho lo más grande posible, y quizás que otra cosa. 9:30, 9:32, su candidata, Alberto Mayol, y en realidad son 3 entonces las nominadas, no nos pusimos de acuerdo, no deja de ser interesante, lo conversaremos en su minuto. Patricia Muñoz, defensora de la niñez, Alberto Mayol. Muy simple, la vida de Vito Corleone, políticamente hablando, comienza a los 9 años, cuando le matan a su padre y a su hermano, y muy pronto a su madre, cuando va a pedir perdón, literalmente, va a pedir perdón por lo que no ha hecho y por lo que no hará su hijo. Promete que su hijo no matará a los asesinos de su padre y de su hermano, y pide simplemente que lo perdonen a ese niño de 9 años que no había hecho nada y que sin embargo debía ser perdonado de culpas que no tenía, porque sencillamente era muy débil. Así nace también la Defensoría de la Niñez. No era nada, absolutamente nada. Simplemente un charco de hielo, nada más. En ese lugar completamente silencioso, triste, lamentable, habitaba entonces una abogada que llega a hacerse cargo de una defensoría. Se había formado el Consejo de la Infancia, fracaso total, no pasó nada. Se habían anunciado las reformas al Sename una y otra vez, no pasó nada.
esto tampoco tenía que pasar nada. ¿Para qué andamos con cosas? De eso se trataba, que no pasara nada. Y lentamente entonces empieza a construir poder. Empieza a construir poder y empieza a convertir esto en un lugar importante. En un lugar importante que va creciendo y creciendo en términos de los distintos recursos políticos que logra ir procurándose. Y cuando ya parecía que todos estaban un poco molestos por su actuación y todo eso, cuando ya parecía que había llegado demasiado lejos, cuando su familia ya había asesinado a un policía, por decirlo así, cuando parecía que no podía ir más lejos, va y dice, sí, esta generación es valiosa porque se saltó los torniquetes. Y claro, la diferencia entre ser Vito y no serlo está en el resultado. Ahora están todos corriendo para tratar de destruirla. Pero gana tiempo, lo que dicen las leyes. En momento va ganando tiempo y de momento no han logrado sacarla. Y de momento se va llenando de amigos, de organismos internacionales, de defensas de distinto tipo, y mientras tanto cada día es más difícil sacarla. Y si no logran sacarla, sencillamente se habrá convertido en Vito Corleone. Muy bien. Don Fernando Paulsen, haga lo suyo. Este fue el más fácil de todos para mí. Ah, buena, ya. Reivindico y hago mías todas y cada una de las palabras de Alberto Mayol. Más aún, creo que, a ver, para que nos pongamos en este sentido, crear es hacer que algo que no existía, exista. La Defensoría de la Niñez no existía intencionalmente. No se quería que existiera, se quería que hubiese remedios, que hubiese qué sé yo, un título arriba de un determinado edificio. Y Patricia Muñoz no solamente la ha creado, sino que además le ha dado una visibilidad, le ha dado respeto, le ha dado una entrada a codazos en el establishment clásico. Y desde ese punto de vista es una aparición exitosa que es a contranatura. Siempre va a haber un político o política que rompa el estándar de repente y que durante un tiempo haga cosas insólitas o extraordinarias que eventualmente le den una tremenda imagen y tremenda rúbrica. Eso es parte de eso. De hecho, estudian eso y los asesoran para hacer eso. Pero trata tú de sacar una institución que no tiene presupuesto, que está no al fondo del pasillo, como es el caso del Ministerio de Ciencia, está aquí al fondo de la cueva, donde no hay, para cada cosa que se quiere hacer, siempre hay un no, porque. Y tú de repente la posicionas y tienes que gastar tu imagen propia en eso y tienes que gastar buena parte de tu propia, si se quiere, sanidad en esa misma situación porque te van a pegar y te van a pegar muy fuerte y estás sin fuero, no tienes fuero, no tienes todas las atmósferas y distintas cápsulas que tienen los parlamentarios para poder defenderse, no tienes un partido que te apoya, no tienes nada y sin embargo, si es que hoy día tenemos la posibilidad de conversar sobre la niñez como lo estamos haciendo y hay nuevos proyectos de ley que eventualmente cambien las cosas, en gran medida ha sido porque existe por primera vez una defensora de la niñez que creó una institución allí donde no la había. Bien por la Pati. Excelente, Fernando Paulsen. Entonces, Pati Muñoz se queda con el Vito de Oro definitivo 2020, así que eso no se lo quita a nadie. Oye, ya nos vamos despidiendo, pero solo decirles que también habíamos hecho el Fredo de Lata, pero que les voy a comentar y le voy a dar solamente el pase a Fernando porque él quiere hacer una acotación al respecto. No lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque había 3 candidatos, 3 nominados, digo, cada uno puso su nominado. Este fue el nominado, bueno, ahí está Fredo. Este fue el nominado de Alberto. Este fue el nominado de Mirko y este fue el nominado de Darío. Así que sí, el premio sigue siendo unánime. Pero Fernando Paulsen, tú querías hacer un último punto para cerrar este seminario respecto a Alfredo de Lata.
No Alfredo de Lata, en realidad yo le había puesto la gran Fredo para seguir con la lógica perfecto. Con la lógica de usted. Y yo, así como me gustaron la forma como subtitularon los premios, porque la gran Fanucci era el primer crimen, la gran Sony el arrebato, el error fatal, la gran Tesio el error de cálculo y la gran Joey Sasa la ambición desmedida, y don Vito Corleone, bueno, el premio de los máximos de los máximos. Y yo quería hacer el premio de la gran Fredo al premio de la pusilanimidad en política. Y desde ese punto de vista, no he escogido más que personas, que en realidad son personas, pero he escogido servicios. Yo creo que después de haber tenido todo durante, tú me podrás corregir, Alberto, creo que fueron cerca de 7 años o 6 años ya, de tener toda la evidencia necesaria y disponible para poder sentenciar, enjuiciar y corregir el financiamiento ilegal de la política. En gran medida, 2 instituciones en sus mandos altos han fallado para que eso pudiera ser. Y han fallado pusilánimemente, que han sido el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público. Y desde ese punto de vista, ahí hay una debilidad imperdonable. Y creo que eventualmente buena parte del costo de esto se va a corregir en la próxima Convención Constitucional, donde yo veo muy difícil que el Servicio de Impuestos Internos no incurra en una discusión seria sobre si debe ser autónomo o debe seguir siendo un lacayo del gobernante de turno. Primero veamos si hay más políticos o es más independiente en la convención, porque si hay más políticos va a pasar lo mismo que con la anterior nominación. Es verdad, pero déjame pensar positivamente. Tranquileño, Wayne. Pero déjame pensar positivamente, ok, está bien. Te compro el director de Impuestos Internos ha pagado cada peso para el que lo eligieron. Es verdad. Sí, total. Una inversión bien rentabilizada. Y por eso, Mirko, denomino así al premio, porque una persona que compra su accionar, o sea, que vende su accionar por poca plata, es pusilánime aquí y en la Quebrada del Ají. Fernando Paulsen, Alberto Mayol, Mirko Macari, queridos amigos todos, hay 1.800 personas en YouTube Live, miles lo van a ver después, están 350, casi 400 personas que han estado en el seminario. Muchas gracias, de verdad, vamos a despedir esta transmisión. Gracias a quienes nos han acompañado. La próxima semana tenemos otro seminario justamente centrado en Fredo, el gran enterrador. Piñera, vamos a hablar de todo, cómo ha sido el gran enterrador de la AFP, la Constitución del 80, etcétera. Así que, pero eso parte el día jueves, capaz que hagamos alguna transmisión en vivo, quizás de la parte final de ese seminario que va a estar súper, súper bueno. Varios de quienes están acá en este Zoom van a estar también en ese seminario, así que ha sido de verdad un tremendo placer. Los voy a desmutear para que nos despidamos como corresponde. Pedirle a Cristian Oteiza que cierre la transmisión en YouTube. Gracias por estar ahí también en YouTube. Muchas gracias. A ustedes, de verdad. Gracias. Fernando, gracias. Camilo Salinas también. Grande Pati.